Hola a todos, soy Aldo Campo y quiero invitarte a que participes en el seminario Epistemología de la Educación Inclusiva, la experiencia migratoria y fronteriza de objetos, métodos, teorías, conceptos y disciplinas. En este seminario revisaremos y nos adentraremos en un campo emergente y en construcción, como es el campo y el terreno epistemológico de la educación inclusiva, a través del cual en CELEI hemos sido pioneros en esta construcción. Básicamente partiremos del supuesto que epistemológicamente la inclusión no presenta claridad sobre su campo de conocimiento, así como los elementos que definen su circunscripción intelectual y los ejes implicados en su formación y formalización académica. Por esta razón es posible afirmar que es un campo con escasa organización teórica y metodológica. Además, es un campo de conocimiento que no es tierra de nadie, es decir, no le pertenece a ninguna disciplina en particular, lo cual agudiza la complejidad que atraviesa la comprensión de su objeto y método, dos ámbitos ininteligibles al día de hoy. Por tanto, afirmar que la educación inclusiva es una teoría sin disciplina no solo refiere a su naturaleza postdisciplinar y a la producción de lo nuevo, sino más bien al conjunto de mecanismos de reorganización de la ciencia educativa y de la pedagogía desde las afueras de sus disciplinas, evitando encapsularse en ellas. Es decir, el conocimiento auténtico de la educación inclusiva está estrechamente vinculado con la necesidad de producir nuevos cuerpos de saberes que permitan construir justicia educativa a través de las prácticas escolares y de las prácticas ciudadanas. En relación a su naturaleza indisciplinar, esto es, no fija en ninguna disciplina, exige también la creación de nuevos modos de lectura y producción en el abordaje de sus fenómenos. De acuerdo con las ideas esbozadas, cabe preguntarse, ¿es la educación inclusiva una disciplina? La respuesta es evidentemente no, ya que su objeto no puede ser ubicado y especificado en los paradigmas de una determinada disciplina. Afirmaremos entonces, inicialmente, que la comprensión del objeto de la educación inclusiva es un conjunto, expresa más bien un conjunto de especificidades sobre su naturaleza, siendo algunas de ellas las siguientes: un objeto en movimiento, el ensamblaje de su campo de conocimiento se compone de múltiples objetos de conocimiento, tematizados según diversos alcances respecto a su campo de lucha. Al construir una empresa destinada a la creación de un saber acorde a las tensiones educativas, no presenta una naturaleza fija en ninguna disciplina, más bien se convierte en una estrategia de movilización de las fronteras epistémicas que convergen mediante la lógica del dispositivo en el ensamblaje de su campo mixto, híbrido, y finalmente existen múltiples objetos de conocimiento según periodizaciones particulares funcionan en el pensamiento educativo. De acuerdo con todo esto, vamos a estudiar en este seminario que la epistemología de la educación inclusiva es reflejo del pensamiento del encuentro, de la relación y de la producción de lo nuevo. Articula su trabajo desde una perspectiva postdisciplinar, es decir, dedicada a la extracción de los aportes más significativos de cada uno de sus campos que crean y garantizan su conocimiento, es decir, las distintas disciplinas implicadas en este campo, ¿ya?, para luego someterlo a traducción científica, idea inspirada en Gramsci, es decir, creación de nuevos saberes y metodología. Ante todo, es una epistemología que trabaja en la crisis de los límites de las disciplinas y trabaja además en la constelación metodológica y saberes, es decir, la producción de los nuevos campos de conocimiento, cuerpos de conocimiento y metodología surgen a partir del trabajo en las intersecciones de las disciplinas. Por esta razón, la multiplicidad de campos, disciplinas, objetos, métodos, territorios, sujetos por las que circula y se moviliza la inclusión conducen al reconocimiento que sus principales temáticas ya han sido abordadas por campos tales como la filosofía, las ciencias políticas, el feminismo, los estudios queer, lo postcolonial, entre otras, contribuyendo a revisitar temáticas clásicas y permanentes y a reconocer con ello que gran parte de las temáticas que hoy día se abordan en este campo de trabajo no son propias, sino más bien son temáticas ya antiguas y persistentes en campos críticos del conocimiento. Esto puede considerarse como un efecto de falsas políticas de deconstrucción.
Por tanto, las estrategias de construcción del conocimiento en el terreno epistemológico de la educación inclusiva operan a partir de préstamos, injertos, sustitución, migración y transmigración de saberes, conceptos e ideas, e incluso significados, es decir, la construcción del conocimiento opera mediante una forma diaspórica y de diseminación permanente, es decir, mediante una dispersión de saberes. Frente a esto, emerge un pensamiento temporal que va definiendo sus lugares de configuración, ya sean fases de periodización y gramática y producciones de sentido, la dimensión hermenéutica, a través de patrones de movimiento y desplazamiento, surgido en un espacio diaspórico y rizomático, es decir, un campo de conocimiento con múltiples entradas, compuesto por principios metodológicos tales como el funcionamiento diaspórico, el viaje como recurso comprensivo, la heterogeneidad y la multiplicidad de sus cuerpos de conocimientos, disciplinas e influencia, la elasticidad del campo, la constelación, el movimiento y el encuentro permanente, el énfasis en la exterioridad epistémica, la intersección y la epistémica, la multiplicidad, la ruptura, la emancipación, la cartografía y la orientación, entre otros. De acuerdo a todo esto, la educación inclusiva no circunscribe a ninguna práctica teórica o metodológica particular, sino que la construye a través del movimiento, el encuentro y la plasticidad y la constelación de saberes, métodos, objetos, teorías y sujetos, formando un pensamiento temporal para problematizar los principales fenómenos implicados en la construcción de una sociedad y de una escuela más esperanzadora. Trabaja desde un enfoque postdisciplinario orientado a la producción de lo nuevo, es decir, a la emergencia de conocimiento y dispositivos metodológico emergente. Crea metodologías de la investigación desde el entrecruzamiento de sus disciplinas fundantes y estructuradoras, y finalmente trabaja en las intersecciones de las disciplinas, especialmente en la fabricación de nuevos cuerpos de saberes para atender a la multiplicidad